Esta película tenía todo para ser el inicio de algo enorme, un nuevo universo, un nuevo héroe, una nueva era para DC Comics, y sin embargo terminó siendo uno de los mayores fracasos del cine de superhéroes. Pero la verdadera pregunta no es qué salió mal, sino en qué momento todo empezó a romperse. Para entender el desastre, primero hay que entender el contexto. Corría el año 2011 y el género de superhéroes comenzaba a explotar. Iron Man había demostrado que un universo compartido era posible, y Marvel estaba construyendo algo que cambiaría el cine para siempre, mientras que del otro lado DC no quería quedarse atrás, necesitaban un héroe, una franquicia, un inicio, y creyeron haberlo encontrado en Green Lantern. El proyecto no era pequeño, tenían presupuesto, tenían tecnología y tenían a Ryan Reynolds como protagonista, un actor carismático, con potencial y con la responsabilidad de cargar un universo entero sobre sus hombros. Todo apuntaba al éxito, todo parecía estar alineado, pero detrás de cámaras la historia era muy distinta. Desde el inicio el guión nunca estuvo completamente claro, hubo reescrituras constantes, cambios de tono y una dirección creativa que nunca terminó de definirse. La película no sabía si quería ser épica, ligera o el inicio de algo más grande. El director Martin Campbell confesó que su falta de entusiasmo y el no estar realmente involucrado en el género de superhéroes influyó directamente con el resultado final. Incluso mencionó que el motivo principal por el que aceptó dirigirla fue porque nunca había hecho una antes, reconociendo que para realizar una película de este tipo es necesario tener una conexión real con ese mundo, algo que simplemente no sentía. A esto se le sumaba otro problema, la dirección, no por falta de talento, sino porque faltaba una visión firme. Las decisiones no parecían conectar y los actores no tenían una guía clara. No era un problema de actuación, era un problema de rumbo, y en el fondo tanto el director como el elenco coincidían en lo mismo: el guión era insuficiente y carecía de grandeza. Otro motivo detrás de cámaras por el que la película no funcionó, y que incluso el propio Ryan Reynolds confesó, fue la forma en la que se manejó el presupuesto. Cuando surgían problemas, en lugar de enfocarse en mejorar la historia o el desarrollo del personaje, la producción optaba por seguir invirtiendo en efectos visuales, gastando sin una dirección clara, priorizando lo visual sobre lo narrativo, y entonces llegó el error que lo cambiaría todo: el CGI. En lugar de construir un mundo tangible, la película decidió confiar casi por completo en lo digital, con trajes generados por computadora, escenarios artificiales y efectos que incluso para su época se sentían incompletos. Lo que debía ser impresionante terminó siendo desconectado, y aunque en el caso de los escenarios puede entenderse por la complejidad de recrear el planeta Oa, el verdadero problema fue el traje, ya que el ojo humano percibe fácilmente cuando algo no es real, a diferencia de otras producciones que combinan elementos prácticos con efectos digitales. Aquí todo dependía del CGI, lo que afectó directamente la credibilidad visual. Como ejemplo, la Mark II de Iron Man fue un traje práctico real, utilizando CGI principalmente en escenas de vuelo, y otro caso claro fue Capitana Marvel, donde el traje era físico y los efectos digitales se utilizaban únicamente para potenciar sus habilidades, algo que ayudaba a mantener la sensación de realismo, cosa que Green Lantern nunca logró transmitir. Pero el problema no terminaba ahí. En cuanto a los personajes, Green Lantern cuenta con una de las mitologías más ricas de DC Comics, pero en esta adaptación se sintió completamente vacía, con villanos sin peso, personajes desperdiciados y un mundo que nunca terminó de construirse. No había profundidad ni impacto, solo ideas que nunca se desarrollaron. Por ejemplo, Hal Jordan es conocido por ser uno de los personajes más complejos, con una personalidad fuerte y matices más serios, pero aquí se simplificó, mientras que Parallax, el villano principal, fue reducido a una nube gigante con un rostro poco intimidante, algo difícil de tomar en serio. Y en el caso de Héctor Hammond, a pesar de contar con un diseño visual interesante, su desarrollo fue prácticamente nulo, y poco a poco todo comenzó a derrumbarse, porque no fue solo un error, fueron múltiples decisiones una tras otra las que debilitaron el proyecto hasta que lo inevitable ocurrió. La película se estrenó y la reacción no fue la esperada, recibió críticas negativas y un público desconectado, una taquilla que no logró justificar la inversión, con un presupuesto de aproximadamente $200 millones, al que se le sumaron costos de marketing que pudieron alcanzar entre los 100 y 175 millones adicionales, elevando el gasto total a más de 300 millones, mientras que su recaudación global fue de $219.9 millones, muy por debajo de los aproximadamente 500 millones que necesitaba para considerarse rentable. Lo que debía ser el inicio de algo grande terminó siendo el final antes de comenzar. Pero el verdadero daño vino después, porque este fracaso no solo afectó a una película, afectó la confianza, la visión y dejó a DC sin un rumbo claro durante años. Los planes cambiaron,
Las ideas se replantearon y el universo que querían construir nunca llegó a concretarse. Incluso existían planes para una secuela que buscaba corregir los errores de la primera entrega y expandir el universo. La idea principal de esta secuela era desarrollar a Siniestro como el villano central, retomando la escena postcréditos y mostrando su caída junto con la creación del Anillo Amarillo. El estudio planeaba que Green Lantern 2 sirviera como base para un universo compartido más amplio, similar a la estrategia que Marvel utilizó con Iron Man. También se consideró darle un tono más oscuro y serio debido a las críticas hacia el enfoque de la primera película, e incluso ante el descontento general, se llegó a discutir la posibilidad de cambiar la dirección creativa, o incluso recastear al protagonista y explorar a otros linternas. Sin embargo, tras el fracaso tanto crítico como financiero, la secuela fue cancelada, y es aquí donde todo cobra sentido, porque Green Lantern no fracasó solo por su CGI o por su historia, fracasó porque nunca tuvo una identidad clara, porque se intentó construir un universo sin antes construir una base sólida, mientras otros avanzaban paso a paso y con paciencia. Aquí se intentó correr antes de aprender a caminar, y tal vez ese fue el verdadero error, no entender que las grandes historias no se apresuran, se construyen, porque al final Green Lantern no fue solo una mala película, fue el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando hay más prisa por iniciar un universo que por contar una buena historia, y en el cine eso siempre se paga.